levantas, no nos dejes caídos, nos fortaleces, nos llevas, Señor. Podemos caminar contigo, Señor, y sabemos que contigo la victoria es asegurada, Señor. Pero hay muchas veces que en nuestra rebeldía queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, a nuestro modo. Muchas veces viene el lloro, Señor, el lamento, porque los resultados jamás son buenos sin ti, Señor. Transforma nuestras vidas a fin de que nuestra necesidad de ti sea absoluta. Nosotros tengamos un entendimiento completo, Señor, de esa gran verdad, que sin ti nada somos y que sin ti nada tenemos, pero que contigo, Señor, somos más que vencedores. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo, sería como un ciervo quebrado por amor del desierto. Si no fuera por tu gracia, por tu amor, si no fuera por tu gracia, por tu amor. En verdad, Señor, no queremos quedarnos tal cual somos. Si es cierto que nos amas a pesar de lo que somos, Señor, no permitas que en nuestra vida no haya fruto, Señor, sino que al contrario, seamos hijos realmente fructíferos, Señor. Que nuestras obras sean motivadas por el amor hacia ti, para que sean de olor fragante ante tu presencia, Señor. Necesitamos de ti. Porque una obra, Señor, que no esté motivada por la gratitud de nuestro corazón y el amor hacia ti es una obra que no sirve, Señor. No sirve delante de ti. Que aunque puede aparentar piedad, que externamente puede aparentar bondad, si en el corazón no estás tú, Señor, no sirve de ti. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida sea un reflejo de Cristo, para expresar a Cristo constantemente en nuestra forma de pensar, sentir, hablar, actuar. Solo revela que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz.
Y ese es el deseo de nuestro corazón, el parecernos cada vez más a Cristo. Y sabemos que tenemos tres enemigos realmente intensos: el mundo, el diablo y el peor de todos aquí, nosotros mismos. Porque nuestra lucha constante es con nosotros, el negarnos a nosotros mismos, a los placeres, a los deseos, a las tentaciones que se presentan cada día, a fin de ser cada vez más como Cristo. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que sin tu poder no podemos. Tú eres el que vence, Señor. Tú eres el que nos fortalece, el que nos capacita para ser luz y sal en este mundo que se pudre en el pecado. Este mundo que cada vez está más inclinado hacia la maldad. Se supone que nosotros somos esa luz que ilumina las tinieblas. Que nosotros, tus hijos, Señor, somos esa sal que preserva la santidad de este mundo. Queremos responder a tu llamado de una manera correcta, Señor. Queremos hacer tu voluntad, no negociar nuestros principios por ninguna oferta que este mundo nos pueda ofrecer. Que nuestra vida entera esté a tu servicio, Señor. En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier situación. Fortalécenos, Señor, para hablar con valentía tu palabra, entregarnos por completo a ti, Señor. Dime gracias del Señor.
Dispuestos a entregarlo todo por ti, Señor. Sabemos que esto es un proceso que llevará toda nuestra vida, Señor, pero estamos ansiosos de que tu obra sea cada vez más evidente en nosotros, Señor. Transfórmanos hasta el día en el que nuestros ojos se cierren aquí, Señor, en esta tierra, y lo podamos abrir en la eternidad, y que escuchemos de tu boca, Señor, decir las palabras: bienvenido, siervo bueno y fiel, entra al gozo de tu Señor. Qué hermosas palabras, Señor. Y qué aterradoras son aquellas que dicen: yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso ayúdanos, Señor, a vivir una vida íntegra, auténtica,
delante de ti, Señor. Enséñanos a deleitarnos en tu palabra, la cual escucharemos en este momento, Señor, y aplicarla en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Buenos días, amados hermanos. Vamos a leer el Salmo 89. Salmo 89. Y dice así: Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos y tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de tu potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey, y Él es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, y sobre los ríos su diestra. Él me aclamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los
de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré los que han salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como el testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Aportillaste todos sus vallados hasta destruidos sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste asimismo el filo de su espada y no levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a tu hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. 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 Muy hermoso este salmo, hermanos, y de este salmo nos deja una grande reflexión, ¿no?, en nuestras vidas. Voy a invitar en este momento a los niños, sí, para que pasen a su escuela dominical. Mientras tanto, ustedes vayan a la palabra de Dios en Mateo capítulo 26, verso 14.
Bueno, gloria a Dios que tenemos niños serán la siguiente generación. Amén. Temerosa de Dios. Siempre es importante, ¿no? Así hagan bulla, griten lo que sea. Hermanos, escuché a alguien decir eso una vez. No se avergüence porque un niño llora en la iglesia. Antes den gloria a Dios que Dios nos ha concedido una nueva generación. Amén. Amén. Que los niños son una gran bendición, hermanos. En este salmo se me quedó algo bien tremendo, hermanos, en mi mente, en este salmo que leyó nuestra hermana Marta. Y decía una parte: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? ¿Cuántos de ustedes hoy se sienten así? De que Dios pareciera como si escondiera a veces su rostro de nosotros. ¿Quién de ustedes está viviendo alguna lucha y que pueda decir: Dios parece que se olvidó de mí, se escondió? ¿No? Así como David lo decía. Para David, no es que David tenía una muy buena teología. David sabía que Dios lo ve todo, que Dios es soberano. Pero David lo decía con la manera en cómo él percibe las cosas. ¿Hasta cuándo, Señor, te esconderás de mí? ¿Hasta cuándo, Señor? No, el salmista refleja esa verdad que muchas veces nos pasa a nosotros. Pareciera que Dios se esconde, pero realmente Dios está ahí. Y nunca permitirá que nosotros seamos más tentados de lo que podamos soportar. Amén. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, entonces, en Mateo capítulo 26. Y antes de comenzar con la lectura, vamos a orar para que sea el Señor hablándonos, enseñándonos su palabra, que nosotros podamos no solamente llegar a un entendimiento correcto de la palabra, sino a una correcta aplicación también. Que el Espíritu Santo nos dé ese poder para aplicarla. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por este pueblo hermoso que esta mañana nos hemos congregado, Señor, como iglesia. Padre amado, te pedimos que traigas esa iluminación a través de tu Santo Espíritu a cada uno de nosotros para para comprender tu palabra y para aplicarla a nuestras vidas, Señor. Mira cuán necesitados estamos de ti, Señor. Nuestra alma está sedienta, Señor. Llénanos, Señor, de tu palabra. Llena nuestras mentes de tu verdad, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Mateo 26, verso 14. Dice la palabra de Dios: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado.
bueno le fuera no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Amén. Vemos entonces, hermanos, esta lectura algo que nos toca mucho en el alma, ¿no? Que es algo que tiene que ver con la traición. El título de este sermón, hermanos, es Los planes y el medio para el sacrificio. Los planes y el medio para el sacrificio. Si usted tuviese un hijo varón, o aquellos que ya lo tuvieron, o aquellos que querrán algún día tener quizás un hijo varón, o si les naciese un hijo varón, ¿qué nombre elegiría para él? ¿Qué nombre elegiría? Muchos elegirían quizás un nombre extranjero, un nombre, hay otros que eligen nombres difíciles de pronunciar, buscan en otro idioma, ¿no? Otros le colocan el nombre quizás del futbolista preferido. Otros quizás eligen el nombre de su padre. Quizás todos ustedes tengan diferentes nombres, ¿no? Pero, aunque no sé qué nombre usted escogería, le voy a decir qué nombre usted nunca escogería. Y ese es el de Judas. Usted nunca elegiría colocarle ese nombre a un hijo. ¿No? ¿Se imagina? Judas Camilo. Judas, recoja los juguetes. No. ¿Por qué? ¿Por qué no escogería ese nombre? Precisamente por lo que significa en la historia, ¿no? Por lo que significa en la historia. Por lo que pasó en la historia, una historia verdadera, una historia real, una historia que cuenta de la traición. ¿Ha sido usted alguna vez traicionado? ¿Se ha sentido alguna vez traicionado por alguien? Haga memoria. ¿Se ha sentido traicionado por una persona? Quizás por la persona aún más cercana, o por un amigo, por una amiga, por el novio, por la novia, por el esposo, por la esposa, por su propia familia. ¿Se ha sentido traicionado alguna vez? ¿Cómo se sintió en ese momento usted? En el momento de que se enteró de que fue traicionado. Y ahora les pregunto, ¿ustedes alguna vez han traicionado a alguien? ¿Han traicionado la confianza de alguien alguna vez? En el relato que leímos anteriormente nos vamos a enfocar en 3 aspectos. El primer aspecto que vamos a ver en esta mañana es que delante de toda esta historia que leímos, vamos a ver que hubo un plan humano para sacrificar a Cristo. Hubo un plan humano. En segundo lugar, vamos a ver que también hubo un plan divino para sacrificar a Cristo. Y en la conclusión, en el tercer lugar, vamos a ver que Dios usó un medio para sacrificar a Cristo. Y ese medio fue la traición. Veamos, hermanos, el plan humano para sacrificar a Cristo. Leamos el verso 14 hasta el 16 y dice: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Los planes de Judas no se alineaban con Dios en sí, al menos en cierta manera, pero sí se alineaban. Recuerden que Jesús tenía muchos enemigos. Tenía enemigos que eran los sacerdotes, que no les convenía de que Jesús hablase mucho, porque Jesús los condenaba. Condenaba a los fariseos, condenaba a los sacerdotes,
condenaba a la élite religiosa de aquella época, porque ellos habían negociado con el templo, tenían grandes negocios con el templo, tenían grandes negocios con Roma, tenían grandes negocios en las sinagogas, los fariseos también, la venta de muchas cosas, el cambio de monedas, y Jesús estaba en contra de eso. Jesús limpió el templo y dijo, mi casa será llamada casa de oración, mas ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Así que la popularidad de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, de toda esta élite religiosa estaba por el piso y era necesario para ellos matar a Jesús. Pero no encontraban cómo, planeaban y no sabían cómo hacerlo. Y es Judas que entra en acción aquí, en esta primera escena. Judas entra en acción. Noten que Judas es quien va y se ofrece entregar a Jesús. Es él el que va. ¿Qué me quieren dar ustedes? Y yo se los entrego. Si recuerdan, este Judas fue el mismo que en el relato anterior y que vimos hace 8 días, fue el mismo que criticó a aquella mujer que según él desperdició el perfume echándoselo a Jesús, porque ese perfume valía 300 denarios. Fue él, fue Judas el que dijo, eso es injusto, mejor lo hubiesen dado a los pobres, en su hipocresía. Ahora es el mismo que no pide ni 300 denarios, sino 30 piezas de plata. Eso era alrededor de 4 meses de trabajo. En nuestras cifras hoy en día serían cerca de 7 millones de pesos. Y recuerden que aquel perfume de aquella mujer valía 21, más o menos. ¿Pueden ver lo que hay en Judas? ¿Pueden ver el corazón de Judas? Mientras María de Betania apreciaba a Jesús tanto, que no le importó derramar ese perfume tan costoso, porque para ella valía más Jesucristo. Su amor a Jesús superaba cualquier precio. Jesús era el tesoro escondido para María. Para María Jesús era su perla de gran precio. Pero para Judas, que no valoraba, simplemente Jesús valía 30 piezas de plata, que era el equivalente a lo que valía un esclavo en el Antiguo Testamento. Así de despreciable era para Jesús, era para Judas el Señor Jesucristo. Y así era de despreciable lo que ellos le ofrecen a Judas, los sacerdotes, 30 piezas de plata. Y eso es algo que debemos preguntarnos, y usted se debe preguntar también. Porque si usted hoy no valora a Jesús como su mayor tesoro, no importa que usted esté aquí esta mañana, tarde o temprano usted venderá al Señor. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, un día vendrá la tentación y usted se irá al mundo por cualquier ofrecimiento que el mundo le dé. Por eso es importante, hermanos, estar centrados en Cristo. Consideremos, por ejemplo, en la Biblia otro hombre que hizo algo similar. Recuerden la historia de un hombre llamado Esaú, que no valoró su riqueza espiritual, que prefirió él vender su primogenitura. ¿Recuerdan la historia? ¿Por qué la cambió? ¿Por algo valioso? No. ¿Por algo superior espiritualmente hablando? No. Esaú, ¿por qué cambió su primogenitura? ¿No fue por un plato de lentejas? Por un plato de lentejas, hermanos. Porque cuando no valoramos lo espiritual, entregamos las cosas espirituales por cualquier cosa, hermanos. Si usted hoy no se valora como persona, usted se entregará a se venderá a cualquier persona. De eso se trata. El problema
no es que usted se venda, el problema es que es consecuencia de que usted no tiene a Cristo en su corazón. No lo tiene, por eso no se valora. Por eso no se valora. Por eso Hebreos 12:6 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Lo más precioso espiritualmente para Esaú era su primogenitura. Pero él la vendió, no le interesó. Hermanos, ustedes son muy valiosos para el Señor. Jóvenes, ustedes son muy valiosos para el Señor. No se venda. No se venda a cualquiera. No se vendan a cualquiera. No lo hagan. Miren a Cristo. Ustedes le pertenecen es a Cristo, no al mundo. Más bien, sean como María de Betania o como el mismo Moisés. ¿Qué se nos dice de Moisés? Que Moisés valoró más las riquezas espirituales que las riquezas de este mundo. Hebreos 11:24-27 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Pueden verlo? Moisés no miraba hacia los lados. No consideró dejar las riquezas de Egipto. Tenía una muy buena posición de Moisés. Él sabía que si seguía en Egipto podía tener las riquezas, la fama, la fortuna, todo lo que muchas veces las personas buscamos. Pero ¿saben qué? Moisés dijo, no. Eso para mí es basura. Prefiero a Cristo. Prefiero los vituperios, las ofensas, las luchas, el negarme a mí mismo. Prefiero eso que las riquezas de los egipcios. Hermanos, yo me temo hoy en día que a la iglesia le hace falta mucho de eso. Yo me temo que hoy en día la iglesia vive en una sequía espiritual tan grande que si Satanás hoy en día se le aparece como se le apareció a Jesús y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, muchos se arrodillarían de una vez a Satanás y adorarían a Satanás. Y es triste. Por eso nosotros como cristianos estamos llamados a ser diferentes al mundo. Diferentes. Hay un momento donde Judas hace evidente que rechazó la fe que él decía tener. Nadie pensaba que Judas, siendo un hombre de confianza, recuerden que era el tesorero, sería el que traicionaría a Jesús, pero Dios sí lo sabía. Judas caminó con Jesús, escuchó al mejor predicador, por eso nadie tiene excusa. Yo no voy a esa iglesia porque no me gusta ese predicador como predica. Hermanos, el que rechaza a Cristo, el que rechaza la palabra de Dios, no importa quién predique, no importa si es el mismo Jesús. Judas escuchó al mejor predicador, a Jesús, lo tuvo enfrente, pudo ver lo que los profetas quisieron alguna vez ver, la llegada de su Mesías. Judas comía con Jesús, vivía con Jesús, andaba con Jesús. Aún cuando Jesús mandó de 2 en 2 y les dijo, vayan, hagan liberaciones, prediquen la palabra, Judas participó, hizo liberaciones, predicó también. Judas estaba allí, pero no tenía fe. Judas hizo falsas expectativas de Jesús que al final lo decepcionaron. ¿Qué expectativas tiene usted hoy de Jesús?
Porque si son falsas sus expectativas, usted se va a decepcionar y va a terminar afuera. Si usted ha venido hoy pensando que Jesús, o buscando a Jesús por las añadiduras, se va a decepcionar. Y los que llevamos tiempo aquí en la iglesia sabemos eso, ¿no? Lo sabemos ¿por qué? Porque hemos sido probados, hermanos. Y Dios muchas veces no ha quitado nuestra aflicción, la ha dejado para que nos centremos es en Él, para que lo veamos es a Él, para que lo consideremos es a Él, para que nos enamoremos de Él, para que nos centremos es en Él. Dios a menudo no nos quita las tormentas, hermanos. ¿Cuántas hermanas han sido probadas aquí, aún de enfermedades, de situaciones, y que Dios ha permitido que pasen por eso? Para que pongamos nuestra mirada en Él, para que nos enamoremos de Él. Como Job dijo, aun si Dios me matare, aun si Dios me matara. Judas se hizo falsas expectativas. Él quería un rey con espadas, con ejércitos, ocupar un grande lugar en el reino, pero cuando se dio cuenta que no era el Jesús que él buscaba, él dijo, más bien, lo voy a vender, lo voy a traicionar. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, quieren que no se condene el pecado, pero ellos no quieren dejar el pecado? ¿Cuántos hoy en día no vienen a la iglesia porque quieren cambiar la iglesia antes de cambiar ellos? Es que yo no voy a la iglesia porque es que allá si colocaran luces, si brincaran más, entonces iría. Hermanos, eso es un autoengaño. Eso es un autoengaño, eso es autoengañarnos. Yo no puedo cambiar la iglesia, yo no puedo cambiar la palabra a mi acomodo. Soy yo el que tengo que cambiar, soy yo el que tengo que cambiar. No es Cristo el que tiene que cambiar, no es Cristo el que tiene que acomodarse a mi vida. Soy yo el que tengo que acomodarme a Cristo. Es Él el que tiene que moldearme, es Él el que tiene que pulirme. Así fue Judas. Quería que Jesús cambiara, pero él se rehusó a cambiar. Y rechazó. No creyó en el verdadero Mesías. Pero hermanos, todo este plan humano para asesinar a Jesús, todo este plan de los sacerdotes, del mismo Judas, es verdad, era un plan humano. Había un plan humano ahí. Pero veamos en segundo lugar, hermanos, que detrás de todo había un plan divino también, un plan superior, un plan divino para el sacrificio. Verso 17 en adelante dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua para que coma la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Ya Jesús había anunciado la necesidad de comer la Pascua. Recuerden que la Pascua era una sombra que apuntaba a la muerte del Cordero. Ahora había llegado el verdadero Cordero y esa iba a ser la última Pascua que comería Jesús con sus discípulos. Ya habían preparativos de por medio. Lucas dice que fue Jesús el que envió a Pedro y a Juan a culminar esos preparativos. Jesús soberanamente sabía lo que iba a pasar. De hecho, les dijo, vayan, preparen la Pascua, según los otros evangelistas, porque recuerden que este relato no se encuentra solamente aquí, sino que también en los otros evangelios. Si reunimos todo, lo que acontece es que Jesús les dice a Pedro y a Juan, vayan, preparen la Pascua, y vayan a cierto hombre, van a encontrar a cierto hombre con un cántaro con agua. Síganlo y díganle a ese hombre que en la casa de él vamos a preparar la Pascua. ¿Qué tiene de soberano eso?
de que cómo sabía Jesús que ellos iban a encontrar un hombre recogiendo agua. ¿Por qué? Porque la tarea de recoger agua no era de los hombres, era de las mujeres. O sea, claro, si ellos iban a llegar a la hora donde se recoge el agua, seguramente iban a encontrar lleno de mujeres recogiendo el agua para ir a cocinar, de los estanques, de los pozos, ¿no? Pero lo que no era normal era ver a un hombre recogiendo agua. Y esa era la señal que ellos esperaban. Y sucedió de esa manera, porque ellos van y encuentran tal y como el Señor les había dicho. Noten las palabras que ellos llevan, que Jesús les dice: díganle a él, mi tiempo está cerca. Mi tiempo está cerca. Mientras el plan humano era matar a Jesús por intereses diferentes, especialmente por dinero, el plan divino era entregar a su Hijo. El plan humano, matar a Jesús, pero el plan divino, entregar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Es Dios quien lo entrega. Entrega a su propio Hijo, voluntariamente, pero usando también los planes humanos, sin quitarles la responsabilidad. Jesús tenía claro que en un momento del tiempo sería sacrificado. Ese cordero sería llevado al matadero. Vivir sabiendo esa verdad tuvo que haber sido no fácil, hermanos. Yo creo que una persona que puede entender mejor esto es aquella persona desahuciada que los médicos le han dicho: mire señor, mire señora, vaya para su casa ya, porque ya los tratamientos que le vamos a hacer ya no le funcionan, espere en su casa ya la muerte. Vivir sabiendo esa verdad tiene que ser difícil, sabiendo, pero aún Jesús más, porque lo que enfrentó Jesús no solamente era la muerte, sino la ira de Dios. La ira de Dios, sabiendo, Jesús sabía el tiempo, el momento exacto cuando iba a morir. Para Jesús no fue fácil, hermanos. A veces consideramos a Jesús solamente como Dios, pero se nos olvida la parte humana, nuestra parte humana, que nos quebramos. A veces nos quebramos por cualquier cosa tan sencilla, hermanos. Y miremos aquí a Jesús. Dice: mi tiempo está cerca. Jesús ya sabía que en contadas horas sería llevado a la cruz y pagaría por nuestros pecados. Veamos en tercer lugar el medio que Dios va a usar entonces para ese sacrificio de Jesucristo. Sigue diciendo el texto: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Veamos ese drama, hermanos, aquí. Ese drama. Están en la Pascua, están con los 12. Jesús sabe que Judas es el traicionero. Y Jesús dice estas palabras: uno de ustedes me va a entregar. Están solamente los 12 y les dice: uno de ustedes me va a entregar. Y dice: y se entristecieron en gran manera. Obviamente, tristes. ¿Cómo así que nosotros te vamos a traicionar? Que uno de nosotros.
Imagínense ver a Judas entristecido de manera hipócrita, agachando su cabeza. Esa es la hipocresía, hermanos. Por fuera aparentar algo diferente a lo que realmente hay dentro de mí. Eso es vivir de la hipocresía. Y aún pregunta, ¿seré yo? ¿Seré yo, maestro? Sabiendo que Jesús ya lo sabía. O sea, la hipocresía como lleva. Hermanos, la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón y perverso, más que cualquier cosa. ¿Quién lo conocerá? ¿Saben cuál es nuestro peor consejero? Es el corazón. Nuestro peor consejero son nuestros propios sentimientos, porque ellos nos guían no siempre por la verdad. Nos autoengañamos. Es por eso que la palabra de Dios nos enseña a sujetarnos a la palabra, al pensamiento de Dios, a la mente de Dios, no a la mente nuestra, hermanos. Porque nosotros cuando actuamos por sentimientos o pensamientos, y ellos son quien nos guía, cometemos muchos errores. Judas se dejaba llevar solamente por su corazón. Y termina traicionando a Jesús. El tiempo de Jesús ya estaba cerca. Pero Jesús lo sabía. En la traición de Judas, si ustedes se dan cuenta, se juntan los dos planes, el divino y el humano. Se juntan los dos planes en uno solo. Se hace uno solo. Vamos a matar a Jesús y Dios diciendo a la vez, voy a entregarlo voluntariamente. Se juntan los dos planes soberanamente. Nosotros a veces luchamos con esa verdad, hermanos. Entender que Dios es tan soberano que permite que su Hijo sea crucificado, sea sacrificado, usando como medio la traición misma, pero a la vez sin quitar la responsabilidad que tenía Judas. Jesús dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. ¿Por qué lo dijo? Porque el sacrificio de Cristo había sido profetizado por los profetas que anunciaban la venida de Cristo, los sufrimientos de Cristo, por medio de tipos, como por ejemplo la serpiente de bronce, que representaba cómo Cristo sería llevado y puesto en alto, así como fue necesario levantar en el Antiguo Testamento una serpiente de bronce. Jesús bebió todo el veneno de la serpiente, de la ira de Dios, del pecado. Apuntaba a Cristo. También estaba escrito por medio de sombras como la Pascua, matando un cordero, que no todos entendían plenamente qué significaba que tenía que matar un cordero en el Antiguo Testamento. O como lo dice Hebreos, que Dios habiendo hablado en otro tiempo a nuestros padres, por medio de los profetas, de muchas maneras, pero ahora, dice Hebreos, eso es lo importante, ahora nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, nos ha hablado ahora. Ahora ha llegado el momento de la culminación de la revelación, donde apuntaban las profecías, donde apuntaban las sombras, donde apuntaban los tipos, llegó a su culminación con la venida de Cristo. Ahora ha llegado, ahora. Y Jesús dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Jesús lo sabía. En una ocasión, hermanos, yo veía un documental, y creo que está todavía, un documental creo que era en Discovery Channel, o en History Channel, creo que es, y acerca de el Evangelio de Judas. ¿Qué es el Evangelio de Judas? El Evangelio de Judas es un documento escrito especialmente por gnósticos,
para rechazar el evangelio verdadero, ¿no? Entonces ellos ahí afirmaban, obviamente eso fue escrito muchos años después, porque trataron de atribuirlo a Judas, pero resultó ser una falsedad. Pero en su momento cuando salió, porque eso fue descubierto, creo que fue en 1970, que se encontraron ese evangelio, entonces todo el mundo la expectativa, que el evangelio de Judas, que el evangelio... Entonces, de alguna manera buscan presentar a Judas no como el villano, sino como el héroe. Porque Jesús entonces en ese encuentro cuando le dice, tú me vas a entregar, no es Jesús preguntando, sino más bien dándole la orden, como diciendo, hazlo, cumpliendo como una orden de Jesús, ¿no? Entonces, claro, en su momento causó bastante conmoción ese tipo de evangelio, pero resultó obviamente falso, ¿no? Simplemente quieren presentar a Judas como el héroe, pero realmente sabemos que fue el villano. La palabra de Dios, ¿qué nos dice, hermanos? Nos dice que nos examinemos nosotros mismos si estamos en la fe. ¿Por qué nos dice eso? Porque si no estamos cimentados en la fe, hermanos, llegará el momento donde demostraremos que nunca fuimos parte del rebaño. Que nunca fuimos verdaderos cristianos. Así como Satanás entró en Judas, puede entrar en cualquier persona que no esté en Cristo. Al final, solamente serviremos para blasfemar el nombre de Dios. Negaremos a Cristo y al morir simplemente recibiremos la condenación eterna. Porque eso pasó con Judas. Cuando Jesús dice, ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es un lenguaje de condenación. Judas jamás fue salvo. Judas jamás fue salvo. Y está puesto como ejemplo para nosotros también. ¿Qué nos enseña este pasaje, hermanos? De manera práctica. Nos enseña que se puede estar tan cerca de Jesús y a la vez tan lejos. Tan cerca de Jesús, pero a la vez tan lejos. Nos enseña que se puede comer inclusive en la misma mesa, sin embargo estar tan distanciados. De nada nos servirá decir, casi llegó al cielo. Pegó en el palo. De nada nos servirá, hermanos, si no estamos parados en la roca que es Cristo. De nada servirá, de nada servirá. ¿Quién no ha traicionado? ¿Quién no ha traicionado a alguien? ¿Has traicionado alguna vez a Jesús? Judas concibió el cristianismo sin cruz. Y tú podrías estar haciendo lo mismo. Judas no quería un cristianismo sin cruz. Nuestros pecados nos llevan a ser como Judas. Quizás Judas sea uno de los mejores ejemplos que representen a la humanidad. Una humanidad sin Cristo. Sin Cristo en sus vidas solamente se podrá llegar a la estatura de Judas. Por ello, como dijo Pablo, que la realidad de un cristiano es que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es allí donde está la clave. Es que yo ya no viva para mí. Es que Cristo ahora se convierta en mi perla de gran precio. Para eso necesita Cristo. Tiene que vivir en el creyente. Sí o sí, porque si no sucede eso, llegaremos solamente a ser como Judas. Traicionaremos, hermanos. Examine su corazón, examine su fe, examine si está caminando realmente con el Señor, porque si no lo hace, hermanos, si no lo hacemos, tarde o temprano, por más piadosos que parezcamos, no importa si es el predicador, no importa si soy yo, cualquiera de nosotros puede negar al Señor y puede terminar en el mundo blasfemando.
Blasfemando, ¿por qué? Porque las personas se deleitarán cuando lo vean a usted borracho en el mundo, en el pecado, y digan, ¡ja! Vea, ese no era cristiano. Vean, ella no era cristiana. Véala. Miren la cristianita. ¿Saben qué? ¿Por qué? Porque nos convertiremos simplemente en una sal insípida que se usaba solamente para ser pisoteada en los caminos. Nuestro testimonio será pisoteado y lo peor de todo es que el nombre de nuestro Dios será blasfemado. El nombre de nuestro Dios será blasfemado por nuestra culpa. Por eso, hermanos, es importante meditar en esto. Iglesia, recuerden que Dios es soberano. Lo que permite, lo permite para bien nuestro, sin quitar nuestra responsabilidad. Tú y yo podríamos caer en pecado, pero a la vez, por ser hijos, Dios nos levanta, aún usando de su disciplina. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, Dios usará disciplina para traerte. Pero si no eres hijo, Dios te dirá, peca tranquilo. Porque Dios al que ama, al que toma por hijo, solamente disciplina. Hace lo mismo que hacemos nosotros. Yo tengo capacidad, poder, autoridad sobre mi hija para castigarla, para darle varita, no sobre los hijos de otros, ¿cierto? Así mismo ustedes, los que tienen hijos. Porque es mi hija y la corrijo porque la amo. Así es Dios con nosotros. Al que toma por hijo, si nos portamos mal, usa también de su disciplina para nuestro bien. Muchas veces el medio que Dios usa no es el que nosotros queremos. Dios a menudo nos pule en medio del fuego, pero al final es Dios quien sabe sacar lo mejor de nosotros y no nosotros mismos. Llegará el día, hermanos, el día de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, y entonces ya no habrá que temer, pues el hombre ya no querrá pecar y tampoco podrá hacerlo. Cuando Cristo venga por su iglesia, hermanos, ya no vamos a tener esta lucha que tenemos, que a veces la carne jala, el mundo ataca, nos seduce, el diablo nos empuja. Un día ya no tendremos esos tres enemigos, hermanos. En la plenitud, cuando Cristo venga, usted ya no tendrá que luchar por su pecado. ¿Sabe por qué? Porque ya no querrá pecar, ni tampoco podrá hacerlo. Seremos como Cristo que ni quería pecar, ni podía pecar porque es Dios. Seremos como Cristo, hermanos. Y esperemos esa plenitud. Por ahora, luche con su pecado. Por ahora, luche contra este mundo. Resista al diablo, sometiéndose a Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana, a dar gracias al Señor por su palabra. Vamos a darle gracias por su infinito amor. Si usted considera, hermanos, que ha fallado, que ha pecado contra el Señor, aproveche este momento para pedirse perdón al Señor. Si usted, en medio del mensaje, la palabra ha redarguido su corazón y le ha dicho, mire, usted no es aún un cristiano. Es la oportunidad que usted tiene. Él no lo juzgará,
perdonará su pecado, lo lavará de su maldad, lo acogerá como uno de sus hijos. Y su pecado será perdonado. Así que aproveche ese momento, hermano. Hermana, si usted no ha vivido conforme a la palabra de Dios, este es el día de su salvación. Este es el momento. Amado Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos redarguyes de pecado. Señor, si en esta mañana hay alguien que no te conoce, que quizás ha comido de tu mesa, ha estado tan cerca de ti, pero nunca realmente ha nacido de nuevo. Yo te pido, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu lo convenzas de su pecado. Que no trate de justificar su pecado. Por el contrario, que pueda reconocer su pecado, como dice tu palabra. Que el que encubre su pecado no prosperará, mas al que lo confiesa y su aparta alcanzará misericordia. Que se ponga de acuerdo contigo a llamarle pecado a lo que es pecado, Señor. Ten misericordia, amado Señor, y perdona sus pecados, Señor. Que aquella persona que no te conoce se arrepienta, Señor, de su maldad, que se arrepienta de su pecado y que pueda ver a Cristo, que le ofrece salvación y vida eterna. Te pedimos también, Señor, que perdones a cada uno que ha pecado, aún siendo cristiano, y que por su pecado ha blasfemado tu santo nombre, Señor. Te pedimos, Señor, que perdone su pecado, Señor. Que nos ayude, Señor, que nos examinemos si realmente estamos viviendo en la fe o simplemente nos volvimos personas tan duras de corazón que creemos que entrar al reino de los cielos es a nuestra conveniencia y no como tú lo dices. Padre amado, bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a esta iglesia, amado Rey. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas que hoy vinieron a este lugar, a las familias, a los hogares, Señor. Aquel que está luchando, Señor, en medio de pruebas, de dificultades, de situaciones en sus vidas, muchas veces a causa de sus propios pecados, Señor. Te pedimos, Señor, que te glorifiques en ellos, en la situación que están viviendo, Señor. Padre amado, yo en tu santo nombre en esta mañana bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, bendigo su entrada, su salida, bendigo sus quehaceres, sus negocios. A la ama de casa, Señor, aquella que trabaja día a día en su casa, aquel hombre que se levanta a trabajar desde temprano, Señor. Aquella persona que tiene su negocio en su casa, Señor, yo los bendigo en tu santo nombre. Amado Dios, glorifícate en nuestros jóvenes, en estos niños, Señor, que están recibiendo su escuela dominical. Padre amado, glorifícate, Señor, en estas juventudes, Señor, porque sabemos que no es fácil ser joven y ser cristiano. Pues por eso está escrito en tu palabra, huye de las pasiones juveniles. Y así yo les puedo decir a estos jóvenes que huyan de las pasiones juveniles en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Padre amado, damos gracias, Señor. Yo bendigo sus familias, los hogares, a las esposas. Aquellos hogares que están aún rotos, Señor. Aquellos que se sienten que no tienen más fuerzas para seguir adelante. Para que los revitalices, Señor, y los llenes de gozo, de paz y de poder. Porque el Evangelio no se trata solamente de palabras, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hemos orado en esta mañana, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos,